Entre las víctimas de los enfrentamientos vividos el domingo pasado, muchos fueron miembros de la Guardia Nacional, tantos los que fueron asesinados por sicarios como reacción ante la muerte de Nemesio Ceguera en distintos puntos del país, como miembros de los cuerpos de élite de la Guardia Nacional y del Ejército. Mire usted, hace algunas semanas, algunos meses, estuvimos en los cuarteles donde se entrenan los miembros de los cuerpos de élite de la Guardia Nacional y del Ejército. Un entrenamiento excelente, son cuerpos de élite de los que debemos estar orgullosos, que han ganado competencias a nivel internacional, incluso compitiendo con cuerpos de élite de Estados Unidos y de países europeos. Estuvimos con las mujeres y los hombres que cumplen esas peligrosas tareas. Esto es lo que vimos de su entrenamiento. Se ha hablado mucho en los últimos días de fuerzas especiales, de misiones de entrenamiento, de intercambio de fuerzas especiales con los Estados Unidos. Lo cierto es que nuestras fuerzas especiales están plenamente capacitadas para realizar cualquier labor. Esas fuerzas especiales están predestinadas a tener un papel fundamental en muchos de los objetivos contra los cárteles y la recuperación de la seguridad pública, la seguridad interior, la seguridad nacional en nuestro país. ¿Cómo se eligen los hombres y las mujeres? Porque hay cada vez más mujeres que participan en las fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional. Bueno, pasan por un proceso de selección muy riguroso desde sus antecedentes, como una selección física, médica y psicológica. Tienen que ser estables, personas estables emocionalmente, fuertes físicamente y en completo estado de salud. Y tienen un entrenamiento muy completo. Muy demandante, así es, entrenamiento físico, entrenamiento táctico, técnico y también bajo situaciones de presión. ¿Cuántos elementos de fuerzas especiales hay en México? Ahorita tenemos 4.000 elementos de fuerzas especiales. 4.000 elementos. Sí, tenemos 6 batallones de fuerzas especiales. 5 se encuentran aquí en Temamatla y 1 se encuentra en Nogales, Sonora. Y nosotros operamos en cualquier parte del país. Ahora sí que nuestro sector de responsabilidad es todo el territorio nacional. Tenemos tropas desplegadas en Sinaloa, en Tabasco, en Sonora, en Tijuana. O sea, ustedes reciben la orden de que hay un operativo, o sea, se tiene que hacer un operativo de las características que hay operativos de mucha gente, hay operativos de muy poca gente, y se trasladan a ese lugar para realizarlo independientemente de que estén sentados en las distintas partes del país. Sí, claro, nosotros, nuestras unidades son pequeñas, empleamos la táctica de pequeñas unidades y podemos desplegar con pocos elementos, llevar a cabo operaciones tácticas, pero que pueden tener resultados estratégicos. A ver, uno habla de fuerzas especiales y siempre piensa en las grandes fuerzas especiales que vemos en las películas y eso. El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional tienen de las mejores fuerzas especiales del mundo. Sí, ya lo hemos demostrado en competencias internacionales. ¿Cómo cuáles? Cameron Patrol, ahí en Gales, Reino Unido, ahí obtuvimos la medalla de oro. ¿Qué es el Cameron Patrol? Cameron Patrol es una prueba de táctica de pequeñas unidades en la cual los concursantes recorren 60 kilómetros en 2 días y durante ese trayecto de 60 kilómetros tienen que cumplir con diversas tareas como son captura de un objetivo, despeje de una posición enemiga, señalamiento de un área contaminada, despeje de un campo minado, evacuación aeromédica. ¿Cuántos países participaron en ese tipo de competencias? Nosotros participamos contra 120 equipos. O sea, 120 fuerzas especiales de 120 de países diferentes. Algunos países mandan 2, 3 equipos, pero son 120 equipos de diferentes países.
países. Y nuestras fuerzas especiales ganaron medalla de oro, sí. Medalla de oro, fueron las primeras de esos 120 países. Sí, así es. Y también tuvimos Fuerza Comando, que fue en Panamá. En Panamá, ahí también fueron el primer lugar. Países de América. Sí, se organiza por parte del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, es el organizador, y se lleva a cabo en un país de Sudamérica, y a nosotros nos invitan, precisamente por nuestro prestigio, nos invitan a esa competencia. A ver, hay gente del Comando Norte que está ahora aquí en México. México tiene gente en el Comando Norte. En Fuerzas Especiales se retroalimentan. Claro. Sí, en ese sentido, sí, los ejércitos. Nos retroalimentamos tanto en tácticas, técnicas y procedimientos. ¿Y cómo es esa retroalimentación? A través del Lleva muchos años, no es algo que no sea es algo nuevo, esto, no es nada ya nuevo. Llevamos muchos años, y precisamente a través del adiestramiento conjunto, los intercambios de adiestramientos, como nosotros intercambiamos experiencias con ellos y ellos con nosotros. A ver, las fuerzas especiales han sido muy importantes en muchos aspectos, pero sobre todo lo vemos en los últimos meses, en los últimos años, en operativos muy concretos para lograr objetivos de la lucha por la seguridad muy importantes para el Ejército Mexicano, para la Guardia Nacional, para el Estado mexicano. No, en efecto, el adiestramiento y la experiencia de las Fuerzas Especiales en México le ha permitido llevar a cabo operaciones para la captura de blancos de importancia a la Estrategia Nacional de Seguridad. ¿Y cómo se enmarca entonces este accionar de las Fuerzas Especiales en la estrategia de seguridad del gobierno federal? Bien, en la estrategia de seguridad del gobierno federal nosotros hacemos la explotación de los paquetes de inteligencia. Primero, el suministro de inteligencia. Sí, a través de los paquetes que se crean de inteligencia, nosotros somos quienes los explotamos para obtener el resultado, para obtener la captura del objetivo, del blanco. Las tácticas, técnicas y procedimientos son los mismos. Ya la única diferencia es la parte de la Guardia Nacional, que es la que está enfocada a la seguridad pública y a la actividad policíaca. Y se complementan. Claro. Porque el Ejército se encarga de temas de seguridad interior, temas de seguridad nacional. Así es. Y se van complementando de acuerdo, incluso en los operativos. Claro. Sí, vamos juntos en los operativos, Guardia Nacional y Ejército, trabajamos juntos, Fuerza Aérea también. ¿Cómo se forma un elemento de Fuerzas Especiales? La formación de un elemento de Fuerzas Especiales tarda aproximadamente entre año y medio a 3 años, ya que el curso básico de Fuerzas Especiales tiene una duración de 3 meses a 3 meses y medio, dependiendo el escalón. Igualmente los cursos que le prosiguen pues son cursos que duran 8 meses, y después de ahí los cursos de especialización, hay cursos de especialización de 4 meses hasta 6 meses. ¿Qué especializaciones hay en Fuerzas Especiales? Por supuesto, el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales hace la formación, o tiene el encargado de la formación de diferentes especialidades. Entonces, primeramente llegan al curso básico de Fuerzas Especiales, después un oficial, por ejemplo, tiene que pasar el proceso de un curso de formación de oficiales, y de ahí vienen las especialidades, en este caso un francotirador, que dura 6 meses su curso, un contraterrorista, un intervencionista, un especialista en buceo. Entonces, un proceso de formación de un soldado de Fuerzas Especiales es largo. A ver, es largo, pero además hay que tener aptitudes muy marcadas para poder hacerlo. No es solamente que se tome el curso y se entrene. Por supuesto, el elemento de Fuerzas Especiales lleva un proceso estricto de ingreso y un proceso estricto de formación. Eso quiere decir que si un elemento no cubre los requisitos ya estando dentro del curso, tiene que causar baja de incorporarse. ¿Cuántos elementos se están formando actualmente? Dependiendo de los cursos que se realicen, pero normalmente en un proceso al año estamos formando alrededor de 900 elementos de Fuerzas Especiales. Tanto de Ejército como de Guardia Nacional. Así es, en conjunto. Y me imagino que en la coyuntura que estamos viviendo, la demanda de Fuerzas Especiales debe ser cada vez mayor, tanto en la Guardia Nacional como en el Ejército Mexicano. Así es algo importante, que la demanda en cuestiones de personal especialista es mucha y seguirá incrementándose. Sin embargo, también debemos de tener en cuenta que la formación de un elemento de Fuerzas Especiales debe ser específica. Por consiguiente, es importante entender que se debe graduar personal de calidad, no en cantidad. Y que tiene su tiempo de formación. No se pueden adelantar los tiempos de formación tampoco. No podemos formar un elemento de Fuerzas Especiales en vapor, o sea, rápido, debemos de formarlo conforme a sus procesos, y esos procesos ya están verificados, ya tienen un cierto rigor de calidad, entonces es importante que lo mantengamos especializando un poco más.
En un sexenio de mujeres y donde hay mucha presencia ya de mujeres, mucha menos de la que debería haber, pero tiene que haber mucha más. Estamos con 4 mujeres, 2 de Guardia Nacional, 2 del Ejército Mexicano, todas ellas de Fuerzas Especiales. ¿Cómo se lleva a ser Fuerza Especial del Ejército o de la Guardia Nacional? No es sencillo. Es una tarea que hasta hace muy poco era una tarea casi exclusivamente de hombres. ¿Cómo lo llevan? Claro, es todo un reto para nosotros. Llegar aquí, yo llegué como voluntaria, es decir, que tal vez no me asignaron aquí. Yo solicité causar alta aquí porque a mí me gusta el adiestramiento de fuerzas especiales y pues tuve esa oportunidad y la verdad es que soy orgullosa y agradecida de pues pertenecer aquí, ponerme la camiseta de fuerzas especiales. El adiestramiento que hacen ustedes, las 4, es el mismo adiestramiento que hacen los hombres de fuerzas especiales. Sí. Sí, claro. Realmente eso también es muy bueno y para nosotros es muy importante porque como mujeres nos podemos capacitar y podemos desarrollar habilidades que ellos nos permiten compartir con ellos adiestramiento. ¿Qué habilidades tiene una mujer en fuerzas especiales que puede ser incluso diferente a la que tiene cualquier soldado, cualquier miembro de Guardia Nacional en fuerzas especiales? El adiestramiento aeromóvil es lo más característico. Algunas otras adiestramientos, pero principalmente el adiestramiento aeromóvil es lo que nos representa como fuerzas especiales. En términos personales y familiares, ¿qué es lo diferente ser miembro de Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y ser al mismo tiempo mujer? ¿Qué es lo que sientes? No, pues yo siento un gran orgullo de pertenecer a la Fuerza Especial, ser parte de esta gran Fuerza Especial. ¿Te limita a ser parte de la Fuerza Especial? ¿Te limita como persona o te desarrolla como persona? Nos ayuda a aprender más, a capacitarnos más. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona un día a día de una mujer en las Fuerzas Especiales del Ejército de la Guardia? ¿Cómo funciona? ¿Cómo usted funciona? Bueno, yo en lo particular soy doctora. Mis actividades aquí es proporcionar atención médica al personal de aquí de Fuerzas Especiales, pero también proporciono apoyo en el Hospital Militar de Zona. Damos atención médica a los derechohabientes, militares retirados y también al personal de la Guardia Nacional. De igual manera, pues, derechohabientes y en activo. En el caso de una Guardia Nacional, ¿cómo funciona? En mi caso funciona, manejamos el adiestramiento para ir con los hombres, somos realmente operativas, andamos fuera y en cualquier trabajo que se tenga que realizar o funciones, nosotros participamos en ellas. ¿Han participado ustedes en operaciones? Sí. ¿Sí? ¿Las 4? Sí. Así es. ¿Y cómo se han sentido en operaciones? Es una gran responsabilidad, porque pues todos sabemos que las operaciones deben de llevarse con gran cuidado, porque de ello dependen las vidas de los compañeros y que la misión se desempeñe con éxito. ¿Y qué tan difícil es entrar en operación? Es complicado, pero gracias al adiestramiento que tenemos nos permite desarrollarlo con tranquilidad, con eficiencia y sobre todo la tolerancia pues a la reacción de las operaciones. ¿Y cómo son? Sí. Perdón, la particularidad como mujeres, tal vez en mi experiencia, yo participé en operaciones con batallón de infantería, entonces ser la única mujer entre 400 soldados pues no es fácil. Salir Esa era la pregunta. A la par con ellos, estar en destacamentos, estar en actividades de supervisión con mi comandante y participar también en las mismas actividades, pues es todo un reto para nosotros como mujer. Entre una unidad de 400 hombres no es tan fácil. No, recuerdo hace algunos años en un reportaje que hicimos en Cozalá, en Sinaloa, íbamos a la sierra y iban, por supuesto, soldados, elementos de Guardia Nacional, y iban compañeras, mujeres, y claro, iban con una mochila muy pesada, entonces alguien de mi equipo le dijo, yo le cargo la mochila, y la respuesta de la compañera fue, no, yo cargo mi mochila porque estoy en la misma situación que el hombre, no le pides al hombre que cargue su mochila. Claro. Ya no somos el sexo débil. Actualmente las mujeres creo que hemos demostrado que tenemos la misma capacidad, la misma valentía y la fuerza para poder nosotros desarrollar ese tipo de actividades que eran solo de hombres anteriormente. Eso nos llena de orgullo, francamente. A nosotros también. La verdad que sí. Felicidades. Nos llena de orgullo que ustedes estén aquí. Nos llena de orgullo que estén en el Ejército, en la Guardia Nacional y en esas fuerzas especiales. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.
y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una iniciativa de Lenia Batres y en una acción que fue cuestionada constitucionalmente por algunos de los propios ministros, revocó el amparo que protegía al exgobernador de Tamaulipas, a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con el exgobernador. Estuvimos hace un par de semanas en Washington, D.C. Él está refugiado en Texas y habló sobre este tema. Estamos en Washington, estuvimos aquí en una reunión, pero vives en Estados Unidos actualmente. ¿Cuál es la situación legal que tiene el exgobernador Cabeza de Vaca? Gracias, Jorge. Bueno, yo fuiste muy acertado en comentarlo. Como tú sabes, fui un fuerte opositor al régimen de Andrés Manuel López Obrador. Y lo fui porque simplemente no coincidía con sus políticas públicas, empezando con la de seguridad de abrazos y no balazos. Jamás le falté al respeto, pero siempre hablé con claridad, con firmeza, siempre defendiendo el federalismo y la democracia en México, pero sobre todo siempre exigiendo lo que por ley, por derecho le correspondía a mi estado, a Tamaulipas. Y eso, pues lo que me gané es una persecución desmedida, pero eso no paró ahí, porque fue ese gobierno y prácticamente todos los morenarcos que no me perdonan que haya sido un servidor quien haya descubierto, denunciado una operación criminal y de complicidad política, probablemente la más grande que ha habido en la historia de México. Me refiero al huachicol fiscal. Fui muy claro en su momento en señalar lo que estaba sucediendo desde noviembre del 2019. Se lo dije al mismo presidente en una mañanera que casualmente fue en Reynosa, Tamaulipas, y donde tuve la fortuna de que los medios ahí presentes me preguntaran cuál era la situación del Estado. Era muy claro que el modelo de Tamaulipas, tanto en seguridad pública, como en la procuración de justicia, como el impulsar energías limpias, energías renovables, como trabajar de la mano con 7 agencias de Estados Unidos, que soy, en modestia aparte, pero el primer gobernador en la historia de México, que trabaja de la mano con 7 agencias de Estados Unidos para poder apoyarnos mutuamente y combatir a los cárteles, a los que hoy en día están declarados como narcoterroristas. Y ¿sabes qué, Jorge? Nos funcionó, nos funcionó que ahí están los índices, que no solamente se reflejaban en el tema de seguridad, sino en un tema que no se compra con ningún dinero del mundo, que es la confianza. Se había reflejado en la inversión, en la generación de empleos, comunicar qué es lo que está pasando en nuestro país a nuestros vecinos del norte. No solamente las áreas de oportunidades, sino los serios problemas que se están llevando a cabo. Y muestra de ello es que aquí en Washington, por supuesto que una de sus prioridades que tienen es el serio problema del narcoterrorismo que se está viviendo en México y que hoy como nunca, y yo lo digo a título personal, estoy plenamente convencido que tiene que haber mayor comunicación, colaboración entre gobiernos, utilizando todos los instrumentos que tengan a su alcance. Y estoy hablando de investigación, inteligencia y tecnología para combatir a quien es el principal mal hoy en día de nuestro país, que es el narcoterrorismo, que tanto daño le está haciendo a las familias mexicanas. Bueno, lo que dice Cabeza de Vaca debe ser atendido. Él dice que está perseguido y que fue perseguido. Inició esto durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ahora volvió esa persecución. ¿Por qué? Porque fue el primero, dice, que presentó y le denunció ante el propio presidente López Obrador los esquemas que manejaba ahí Sergio Carmona, de huachicol, de contrabando de combustible, que continuaron y continúan hasta el día de hoy con un esquema mucho más amplio del que se conoció incluso en aquellos años. Es un tema que debe ser analizado. Por lo pronto, la decisión impulsada por Lenia Batres, decía Viviana con razón, fue cuestionada incluso hasta por algunos de los propios ministros. Al final todos votaron por revocar el amparo.
Cabeza de Vaca está acusado de delincuencia organizada, de lavado de dinero y defraudación fiscal con pruebas muy endebles. Llama la atención que Batres haya insistido tanto en la necesidad de que nadie quede impune con acusaciones similares o mucho más graves. Está bien que nada quede impune, pero muchos personajes que están acusados por delitos mucho más graves ni siquiera han sido citados por la Fiscalía. Ahí están, por ejemplo, Adán Augusto López, Jesús Ramírez o el propio gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. La diferencia es que todos ellos son de Morena y hay que enfatizar en algo muy claro. Ni siquiera tendría que haber que existen denuncias en contra de estos personajes. La Fiscalía podría abrir investigaciones por notas periodísticas. Ahí está toda la información. Que investiguen lo que se dice en los medios. El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, puede ser detenido. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el amparo que habría concedido contra la orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 8 ministros avalaron el proyecto. Desde 2025, Morena desempolvó el nombre y expediente del exgobernador. Un grupo encabezado por el diputado federal Sergio Gutiérrez lo acusó de presuntos delitos en materia de hidrocarburos, extorsión y delincuencia organizada. Casualmente, todos los ministros votaron igual. La resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación evidencia que Morena nunca quiso mejorar al Poder Judicial, sino someterlo para usarlo a su conveniencia. Así es, para su conveniencia política contra quien denuncia, contra quien se opone o a aquellos que no nos doblamos. Cabeza de Vaca asegura que es víctima de persecución política derivada de su denuncia por contrabando de combustible, una red de corrupción y financiamiento ilícito orquestada, según dice, desde Palacio Nacional, y que benefició a Andrés Manuel López Obrador y al partido Morena. Lo cierto es que la incongruencia abunda en Morena, partido en donde nombres de políticos señalados por presuntos vínculos con grupos delincuenciales como el exgobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, o el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, no son investigados. Lo mismo sucede con Jesús Ramírez Cuevas, ex vocero de Andrés Manuel López Obrador. El proyecto, promovido por Lenia Batres Guadarrama, causó debate entre los otros ministros, quienes criticaron los argumentos al considerar que su proyecto de sentencia no incluyó un criterio de interpretación constitucional que pueda ser utilizado en otros casos. Con la revocación del amparo, Cabeza de Vaca podrá ejercer su defensa plenamente ante el juez de control, presentar pruebas y controvertir los datos existentes en su contra en igualdad de condiciones procesales. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Que ver una película de la que habla todo el mundo, Cumbres Borrascosas, que se ha convertido en un verdadero éxito de cartelera, aunque no respeta demasiado fielmente el libro famosísimo en el que está inspirada. La verdad, ese no es el problema, ninguna película respeta fielmente los libros en los que se inspira. Sí, pero el problema es que pareciera, dicen los críticos, que gira demasiado en torno a la relación entre sus protagonistas, la bellísima Margot Robbie y el muy galán Jacob Elordi, y en las muy encendidas escenas entre ambos. De todas formas, es una producción impresionante de una película que está marcando una época, tanto por su popularidad, por sus actores, hasta por la mercadotecnia utilizada para promocionarla, usando a Robbie Elordi para dar una sensación de una relación entre ellos que la verdad no existe. Es interesante por donde se lo vea. Así se construyen este tipo de cosas. ¿Qué escuchar? Este domingo habrá un concierto gratuito en el Zócalo de Shakira, que se podrá ver y escuchar también por redes, por servicios de streaming. La cantante colombiana ha sido propuesta ya también para ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll. Sin duda, Shakira está en la cumbre de su carrera y su gira, esta gira que no termina aún, lo ha confirmado una vez más. Si puede, véala. Actuará en lo que se supone será el concierto masivo más grande realizado en la historia de México. A ver si es así. ¿Qué leer? Hace poco le recomendamos 2 libros del periodista Tim Weiner sobre la historia de la CIA, Legado de cenizas, la historia del siglo XX y la misión del siglo XXI. Ahora hemos descubierto, la verdad lo acabamos de descubrir, no lo conocíamos, otro libro del mismo autor. No está editado
publicado en México, pero sí está en español, se puede conseguir, se puede leer. Se llama Enemigos, la historia del FBI. La famosa agencia estuvo durante casi medio siglo bajo la dirección de G. Edward Hoover. La agencia actuó en ese medio siglo con total impunidad, cometió tremendos abusos en nombre de la libertad, la democracia y la justicia. Fue una agencia muy reconocida y muy exitosa, pero hubo en medio de esos éxitos de todo: arrestos y detenciones ilegales, escuchas ilegales, robos, espionaje, con la excusa de luchar contra los enemigos del Estado. Eso es lo que cuenta Tim Warner en este libro Enemigos, que es, la verdad, buenísimo. Pues ahí están las recomendaciones. Yo espero que me lleven este fin de semana a ver Cumbres Borrascosas, porque le tengo muchas ganas, así que voy a seguir tu recomendación, Jorge. Me parece muy bien, Miguel. Nosotros ya nos vamos, que tenga un gran fin de semana, descanse, sueñe bonito y bueno, a pasarla bien, y nos vemos por supuesto el lunes aquí en Todo Personal. Buenas noches, Jorge. Esperemos que no sea un fin de semana tan agitado como el que acabamos de pasar. Pero bueno, recuerdes, por sobre todas las cosas, también recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.